Hablaremos hoy sobre la monogamia y lo que es peor, sobre la monogamia perpetua, porque puede ser que por discreción uno prefiera la monogamia por un rato, por discreción o por cuidado por los vecinos y eso, pero acá hablamos de la monogamia perpetua. Así que contaremos algunas razones y decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era preferible o correcto o preferido por Dios el que uno se sostuviera junto a la misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución a la vez humana y divina. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Pero ni en la civilización romana ni en la germánica existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran, en el mejor de los casos, ambiguos y hasta claramente favorables a la separación. Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y también practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios del divorcio preferían ignorar los textos paulinos que señalaban la monogamia eterna y más bien justificaban su posición en pasajes bíblicos antiguos. En ninguno de los casos, ni en los casos de defensa de la monogamia, ni en el caso contrario, se mencionaba el amor. Ajá. Hay que decir que en esos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia como lo fueron ya después del siglo X, pongamos por caso. Digo yo mientras voy a tomar un poco de agua. Esto lo informan los que están en sus casas, que por ahí creen que se ha ido la onda o algo por el estilo. Alrededor del año 565, antes en la televisión salía un cartel cuando se componía la transmisión desde allá. Ah, sí. Salió un cartel que decía: un momentito, por favor. Solucionado el desperfecto, volveremos a lo más fresco. O había otro que te dice: saque los garfios, saca los pies, ¿qué tocas? Para que uno no anduviera metiendo la mano y rompiera el televisor, porque el televisor antes se rompía. Sí, y ahora también. Y ahora también. Pero no, antes se rompía mucho. Antes no andaba ningún televisor. No. Yo pasé toda mi infancia viendo unos televisores que no andaban. Sí. Se desenganchaban. Se quemaban esas lámparas con un palo. Ah, mire, ponela para allá, ponela para acá. Por eso nos parece que la televisión de antes era mejor. Porque por lo menos estaba interrumpida por los inconvenientes técnicos. Alrededor del año 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge. Está bien, es un buen motivo ese particular. Sí, la conspiración contra el emperador. Si vos agarrabas a tu mujer conspirando contra el emperador, te separabas. El abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo. La impotencia del precitado esposo y la decisión de entrar en un convento, no dice de quién, pero supongo que de la mujer. Un convento en el sentido literal. Ajá. No en un convento. No en un conventillo, en un convento arrabal. Además de esas posibilidades para la separación, la verdad es que la poligamia todavía en aquellos años, estamos hablando del siglo VI, estaba bien extendida. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un régimen de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, pasando por el concubinato, el amor frugal detrás de una puerta, etc. Los reyes merovingios daban ejemplo de poligamia. Ahí está Clotario I, Cariberto, Chilperico, Dagoberto, son todos reyes merovingios que tuvieron 2 o 3 mujeres legales al mismo tiempo.
Estos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Eran muchas. Sí. Sobre todo las mujeres. La poligamia oficial comenzó, sin embargo, a perder aceptación allá por el siglo VIII. Ahí estaba el rey carolingio, ya habían salido los merovingios, Pipino el Breve, que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarle así, que todavía hoy practican algunos. Se conformaba con una esposa oficial por turno. Siempre tenía una, pero cada tanto Sí, la renovaba. la cambiaba, digamos. En aquel tiempo empezaban a hacer caso a algunas amonestaciones al respecto de la Iglesia, tal vez porque, como en el caso de Pipino, necesitaban el apoyo de la Iglesia. Pero la Iglesia intentó imposibilitar incluso la monogamia secuencial. Dijo, no solo vamos a terminar con la poligamia, de hecho, sino también con esto de andar cambiando a las mujeres. Y ya en el siglo IX empezó a no tolerarse ni siquiera segundos matrimonios, digo, después de la viudez. Uno de los motivos más frecuentes por los que un marido buscaba en aquellos tiempos el repudio y el segundo matrimonio era, por ejemplo, la supuesta esterilidad de la mujer. Ya, como digo, en el siglo IX ese motivo fue rechazado por la Iglesia. Macho, si tu mujer es estéril, mala suerte. Más tarde se fueron impidiendo otras razones de repudio. Pedro Lombardo, en sus 4 libros de sentencias, indicó que nadie debía separarse, ya ni siquiera por adulterio. Así que, ojo, vos veías a tu mujer con otro tipo, bueno, fenómeno, podías quejarte, pero no separarte. Estas cuestiones trajeron complicaciones, algunas de las cuales las hemos contado aquí. Ahí están los desafíos de Felipe Augusto y de Roberto el Piadoso a los papas, que repudiaron a sus esposas y eludieron la jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios y recibieron la excomunión. En el caso de Felipe Augusto, recuérdese que esta excomunión cayó sobre todos los habitantes de Francia, de modo tal que nadie podía casarse, no podían enterrar a los difuntos, porque al ser excomulgado el rey se consideraba que todo el pueblo francés estaba excomulgado, y como los registros civiles dependían del reinaldo y de la Iglesia, o de la Iglesia mejor dicho, pues ahí no podías hacer ningún trámite en el registro civil. No hablemos del cambio de domicilio, Rolón, hágame el favor. No. Que además se hace en la comisaría. Desde Alejandro III hasta Inocencio III, digo, estos papas, se fue perfeccionando la interpretación de este principio del matrimonio indisoluble. En realidad era solo posible la separación cuando se descubrían vínculos estrechos de parentesco, o incluso en un caso más raro, que era cuando se descubría una relación sexual prematrimonial entre un hombre y una pariente de su prometida. Pero andás a ver. ¿Alguna prima? ¿Alguna prima? Bueno, Pancho. ¿Qué sé yo? No sé. El matrimonio también podía considerarse nulo si los novios no habían dado verdadero consentimiento, es decir, si se había empleado la fuerza. Pero esto era muy difícil de demostrar, y de hecho sí se empleaba la fuerza. Los matrimonios de los nobles medievales fueron siempre impuestos. Te casás con ese tipo y nada más. Existía la posibilidad de declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial. Se la llamaba separación de mesa y cama. Podía hacerse si alguna de las partes denotaba crueldad. Otro detalle, cuando la boda no era seguida de una cópula carnalis, por no decir otra cosa, se podía terminar ese matrimonio incompleto. Había un año de espera para conseguir la consumación. O sea, en un año ni tiene ganas de consumar. Bueno, hay que darle oportunidad al muchacho. La verdad es que, aunque muchos nobles y plebeyos usaron toda clase de subterfugios para eludir uniones obligadas para toda la vida, la monogamia tuvo muchos partidarios. Las alianzas políticas más estables de la Alta Edad Media exigían lazos matrimoniales duraderos. Ese fue el verdadero motivo del auge de la monogamia, las alianzas matrimoniales políticas.
Pues si usted podía echar a su mujer a los 2 meses, porque sí, tomar otra, entonces, ¿de qué servía que mi hija, le estoy hablando como rey de Francia, Sí, su se majestad. venga a casar con su hijo, el rey de España? Y si el matrimonio es para toda la vida, bueno, tenemos 40, 50 años de alianza política. Pero si al primer estofado frío, su hijo le encaja una patada a mi hija, y entonces, ¿qué es esto? ¿Una unión política o a qué estamos jugando, señor? Así que eso le estoy diciendo para defender la monogamia en el caso de los matrimonios políticos. En el caso del amor, no. Bien. La protección frente al repudio se buscaba a veces contractualmente. Vos decías, ojo que si resulta estéril no la podés repudiar. Firmamos, nos comprometemos, yo y usted. Además de la imposición religiosa, por ejemplo, en el siglo XI, el conde de Palaus prometía en su contrato matrimonial con Lucía, que era cuñada del conde de Barcelona, que no la abandonaría jamás, excepto si contraía lepra, decía con una minuciosidad que nos repugna. No te abandonaré, es una linda declaración para hacer bajo de algún árbol. Amada mía, no te abandonaré jamás, excepto si contraes lepra. Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto, por lo tanto, 3 normas importantes que duraron hasta casi nuestros días. Prohibición de la poligamia, necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos, y la posibilidad limitadísima de separarse, limitadísima. Y dice el cronista que aunque los abusos, o más bien los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado como ideal y se instaló en el imaginario. Interesantes consideraciones estas, porque a veces uno tiende a creer, no sin cierto espanto, que la monogamia es inherente a la condición humana, y que siempre fue así, etcétera. Bueno, no, es cultural. Claro. Pero además ni siquiera siempre fue así, claro, ni siquiera dentro del cristianismo. Pero ¿qué sucederá luego? Porque es muy evidente que todas estas consideraciones están en crisis. Es muy evidente además que las alianzas políticas ya no se realizan por matrimonios, sino más bien de otro modo, diría yo, más montarazo, más bestial. No es necesario casar a tu hija para efectuar una alianza política, y por lo demás las alianzas políticas no duran ni aún casando a tu hija. Eso por un lado. Por el otro, es evidente que la monogamia perpetua es más bien una excepción que una regla. Y en cuanto a las causas de separación, ni hablar. De modo que, ¿qué se hace cuando estos 3 principios que parecían impuestos y además que parecían emanar de una voluntad divina, evidentemente no se cumplen, y en algún caso parece razonable que no se cumplan? Bueno, eso lo tendrá que pensar alguien en otros programas, no en este. Programas a la tarde. Incluso los oyentes que podrán llamar y opinar sobre este asunto del siguiente modo. A mí, y ahí cuentan su experiencia, que es el modo de opinar que se tiene hoy en día. ¿Qué opina usted acerca de la monogamia perpetua? Respuesta: mi mujer me tiene podrido. Bueno, hemos ido... ¿A quién dedicar esto? A todas aquellas personas a las cuales o la mujer o el marido ya los tienen hartos. A todas aquellas personas que ejercen la poligamia del modo más legítimo. O sea, simultánea, dice usted. No, digo, sin hacer daño a nadie. Ah, bárbaro. Y sin engañar a nadie. Sí. Bien. Y no sé, a Pipino el Breve, no sé por qué.
Sí, que las pobres, le digo, las mujeres, porque en todas las definiciones que se daban en esa época, quien podía rechazar... Sí, era el marido. Sí, podía tener varias mujeres. Que padecieron, y siguen padeciendo severas injusticias en ese sentido. Hemos ido a la discoteca a pedir discos de monogamia. Milonga de la monogamia, Sí. Mi amigo el monógamo, monógamo soy. Sí. Yo soy aquel monógamo. Monógamo. Sí. No te abandonaré nunca. Sí, excepto. Y encontramos un disco que evidentemente se refiere a la monogamia. Ah, ¿cómo se llama? Uno. Lo canta Agustín Irusta en el marco del trío Irusta Fugazó de Mare. Roberto Fugazó no canta en este caso, o sea que es un solo de Agustín Irusta acompañado al piano por Lucio de Mare. El tango de Mariano Mores y de Dice por lo que se llama Uno, en obvia alusión a la monogamia perpetua. Adelante.